Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la economista Carla Michelle Moreno Corro, egresada de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de México, UNAM, que actualmente soy directora de carrera en el Tecnológico de Monterrey. El tema que vamos a abarcar el día de hoy es la conquista de México y la independencia de México. Es un tema que yo he estudiado durante mucho tiempo y quisiera compartirles esta información. Bueno, empecemos con la conquista de México. Los milenios de Mesoamérica, glorioso y libre de cualquier sojuzgamiento externo, llegaron a su fin en el siglo XVI. La invasión o conquista española provocó destrucción y trauma. Sin embargo, contrario a lo que suele pensar, los dramáticos aconteceres ocurrieron entre 1519 y 1521. Aunque afectaron hondamente a Mesoamérica, no trajeron consigo un total de desaparición. Ni la idea conquista concluyó en 1521, ni tampoco se produjo de repente en 1519. Como vamos a verlo, invasión o conquista solo se tornan realmente comprendibles abarcando un contexto temporal mucho más amplio. Este se traslapa y coincide en una buena parte con las últimas décadas de vida mesoamericana. Con los siglos de los que han sido la Nueva España y el México independiente, en cierto modo hasta nuestros días. ¿Qué significa esto? Que no fue un súbito, sino un paulatino el desmantelamiento de muchas de las instituciones y elementos mesoamericanos de carácter político, social, religioso y económico. También implica que a pesar de tal problemática, los pueblos indígenas se rebelaron una vez más y otras resistencias pasivas que formaron una clandestina y consecuencia defendieron y mantuvieron aspectos claves de su antigua visión del mundo, creencias y tradiciones y prácticas de rituales y desde luego también sus lenguas. A la luz de estos hechos y como parte del conjunto de aportaciones incluidas en la arqueología mexicana sobre el tiempo mesoamericano, mostraré cuán simplista es presentar la conquista de México como algo que ocurrió en pocos años y trajo consigo la muerte de la cultura mesoamericana. Con esto en mente, subdividiré el acercamiento al tema de la conquista en tres partes: sucesos cercanos que le hicieron posible, dos momentos claves en la gran confrontación, enfrentamientos y perduraciones de Mesoamérica. La conquista de México. La historia de la conquista del actual territorio mexicano comenzó realmente en 1517, cuando el navegante Francisco Hernández de Córdoba exploró la costa de la península de Yucatán. Aunque los mayas pasaban por una etapa de decadencia, sus ciudades y su organización impresionaron vivamente al explorador. Gravemente herido en un combate con los indígenas, este regresó a Cuba con las noticias de lo que había visto. El gobernante de Cuba, Diego Velázquez, pensó que podía beneficiarse con el descubrimiento al estado de Yucatán. Organizó una nueva expedición bajo el mando de Juan de Grijalva. Y este no solo confirmó la información de Hernández de Córdoba, sino que cuando exploraba el actual territorio de Veracruz, se enteró de que existía un rico imperio que dominaba la región y que era temido y odiado por otros pueblos indígenas. El gobernador Velázquez decidió enviar una flota más grande y bien armada. Reunió 11 naves y casi 700 hombres en medio del mando de la expedición a Hernán Cortés, quien había sido su socio en varios negocios. Le ordenó explorar las costas comerciales y sus habitantes,
Cortés, sin embargo, tenía otras intenciones también, al desembarcar en tierras de Veracruz y entrar en contacto de sus habitantes. Cortés y sus hombres se dieron cuenta de que efectivamente la riqueza del imperio era grande y de que todos los pueblos sometidos resistían la dominación azteca. Cortés decidió avanzar hacia el interior conforme a la ley española, con el cual formó el ayuntamiento de Villarrica de Veracruz e hizo que sus autoridades lo nombraran jefe de la expedición. De esa forma, solo debería obedecer al rey de España y no estaría sometido a la autoridad del gobernador Velázquez. En una marcha hacia Tenochtitlán, Cortés siguió una táctica astuta y atemorizada a los indígenas como su fuerza militar y su crueldad, y al mismo tiempo los invitaba a que fuesen sus aliados. Así fue como los tlaxcaltecas, enemigo irreconciliable de los mexicas, decidieron apoyar a Cortés cuando al principio había luchado en su contra. Al llegar al Valle de México, los españoles llegaron y fueron bien recibidos por el Tlatoani Moctezuma, quien los alojó en el palacio de Ajastlatón, cercano al recinto sagrado. Moctezuma era un guerrero experimentado, pero ahora estaba dominado por la indecisión y el temor. Decidió obedecer a Cortés y entregarle los valiosos tributos con la esperanza de que los españoles regresaran por donde habían venido. La presencia de los extranjeros ofendía al pueblo de Tenochtitlán, pero era tanto el respeto que se sentía por la figura de Tlatoani, que nadie se atrevía a contradecirlo. Esa calma terminó de manera violenta. Cortés salió de Tenochtitlán obligado a marchar con parte de su ejército hacia la costa del Golfo para combatir las tropas, para arrestarlo, y Cortés dejó una guarnición en Tenochtitlán al mando de Pedro Alvarado. Gente de toda su confianza, Alvarado era un soldado impulsivo y cruel. Temía que un ataque de los aztecas y provocó en una gran ceremonia religiosa que estaba reunida la nobleza azteca, sus jefes militares y sus sacerdotes. Estaban desarmados y danzaban cuando Álvaro lanzó contra ellos a unas tropas y a los aliados. La matanza fue terrible. Cientos de mexicanos murieron ese día. La matanza provocó una enorme indignación. Los aztecas se lanzaron contra los palacios de Ajayatlán, donde los españoles atrincheraron y llevaron con ello a Moctezuma y a otros jefes aztecas. Tanto su jefe, Hernán Cortés, como los capitanes y soldados que le acompañaban hicieron gala a unas dotes asombrosas. Estos son sus capitanes que destacan: Pedro de Alvarado y sus hermanos Gonzalo Sandoval, Juan Velázquez de León, Cristóbal Olid, Alonso Hernández. La muerte, y otro tema es la muerte de Moctezuma. Mientras tanto, Cortés había vencido a sus adversarios, regresó a Tenochtitlán unos días después. Luego, la situación desesperada de Cortés obligó que sus súbditos se resistieran, y eso generó que matara a Moctezuma. Moctezuma murió unos días después de la consecuencia de la enfermedad, y el nuevo jefe de los mexicas era Cuitláhuac, un guerrero valeroso que siempre se había opuesto a los españoles. Bajo su mando, combatizado en los aztecas, adquirió mayor fuerza. Uno de los puntos importantes sobre la conquista de México es la nueva religión que se formaba sobre los aztecas. En esto nosotros podemos comparar en nuestros libros que los españoles, su religión era católica o cristiana. El punto importante es que nosotros como mexicas, aztecas, teníamos varios dioses. Eso quiere decir que nuestra sociedad prehispánica continúa con elementos de varios dioses, lo que generó que se hiciera una catecización que fuera la primera forma de educación de los españoles,
que practicaron en la Nueva España y sustituyó al Teporcali. Eso lo cortas. En los años que siguieron, inmediatamente de las conquistas, el mandato de nuevas posesiones españolas estuvo realmente a manos de jefes militares como Cortés y Pizarro. Sin embargo, el gobierno del rey de España necesitaba administradores que cumplieran fielmente las órdenes de los superiores. Además, era necesario organizar las exploraciones metódicas de los recursos naturales. La colonia. A partir del siglo XVI, los conquistas de los europeos españoles, portugueses, ingleses y franceses provocaron un derrumbe político y militar en las civilizaciones indígenas de América. Algunas de ellas, como las de las Antillas, desaparecieron totalmente. Otras más fuertes, como las de Mesoamérica y la religión andina, pudieron sobrevivir y lograron conservar muchos rasgos de su cultura. La conquista y posterior a la colonización provocó una gran destrucción material y humana. Sin embargo, también representaba el origen de las modernas naciones de América, porque fue en ese siglo cuando se ocupó el territorio y se crearon las bases de una nueva cultura, y se formaron una población en la que se combinaron las influencias europeas, indígenas y africanas, que es el mestizaje. La colonización de América no se desarrolló en una sola época, ni tuvo las mismas características en todas partes. En primer lugar, se llevó a cabo la colonización española, la portuguesa, y posteriormente se dieron la inglesa y la francesa. La colonización española se estableció a lo largo casi 3 siglos en un vasto territorio, que va desde la Alta California y Florida, en la actual Estados Unidos de América, hasta el extremo del sur de América. Los territorios colonizados eran considerados en un dominio de los reyes de España, quienes designaban las autoridades que debían gobernar las colonias. También cambiaron un poco de formas de vida y costumbres. La mezcla o el mestizaje fue influencia de algo nuevo que ya tenía rasgos propios. Y así se llamaba entonces los habitantes que descendían de europeos, como los criollos, los mestizos, los priatos, entre muchos términos específicos. Uno de los puntos importantes sobre la colonia fueron las epidemias. Las enfermedades que eran introducidas por los europeos en una tierra donde no tenían las defensas correctas ni los recursos específicos para combatirlas. La primera y más cruel de la viruela fue introducida en 1520, en el año de la conquista, por un individuo enfermo cuando fueron enviados a los gobernantes de Cuba en Veracruz, intentando detener a Cortés. La viruela hecha epidemia se desató con tanta fuerza que fue un factor activo que obró contra la resistencia de la situación de Tenochtitlán. Otro punto sobre la conquista es México virreinal. A la caída de Tenochtitlán, los antiguos dominios mexicanos quedaron bajo el mando de Hernán Cortés, a quien el emperador Carlos V nombró capitán general. Sin embargo, la limitada ambición de este y los abusos cometidos en sus colaboradores convencieron a los monarcas que era necesario restablecer
Un gobierno más disciplinado con los dominios se llamó Nueva España. Sí. El virreinato casi duró 300 años. En este lapso hubo 62 virreyes, quienes encabezaron un grupo muy numeroso de funcionarios encargados de cobrar impuestos, mantener el orden y proteger el territorio de su exploración económica. Uno de los temas también importantes es la autoridad del virreinato. En la Nueva España, la autoridad máxima era el virrey. Dirigida a la política del virreinato, veía que se hiciera injusticia, se administraba la economía y era cual el jefe del ejército y debía proteger a la Iglesia Católica. Además del virrey y las autoridades más importantes, este sentido, cabildos y ayuntamientos que se mantienen en estos días fue traído a la Nueva España por los conquistadores a final del siglo XVIII. La Nueva España fue dividida en intendencias que fueron la base de nuestra actual división política en estados. En principio, la población española se concentró en el Estado de México, pero muy pronto se extendió a los actuales estados de Michoacán, Jalisco y siguió hacia el norte de la costa del Pacífico. Los españoles ocuparon la región zapoteca y mixteca y siguió después de la difícil conquista de la península de Yucatán. A mediados del siglo XVI, los españoles encontraron ricas vetas de plata en Zacatecas, Durango, lo que estimuló que fuera una región altamente poblada. La colonia tenía entonces una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados, el doble de la actual superficie de México. Otro punto importante sobre el tema que vamos a abarcar es la independencia de México. Se le llama independencia de México a la guerra de independencia que empieza el 16 de septiembre de 1810. Con el padre Miguel Hidalgo da el llamado al grito de Dolores y termina el 27 de diciembre de 1821, cuando el ejército trigarante llega triunfal a la Ciudad de México. Entonces, ¿cuánto tiempo duró el movimiento de la independencia? En total son 11 años. El principal objetivo del movimiento de independencia era liberar México del yugo español del cual ha sido sometido. Los antecedentes de la independencia de México fue colonizado por España por la llegada de las grandes navegaciones del siglo XV. México fue colonizado por los españoles a partir del principio del siglo XVI. Hasta 1810, año de la declaración de independencia de México, los españoles exploraron de todas formas el territorio y las poblaciones nativas. El pueblo mexicano, además de ser explotado por los españoles, tenía que seguir las leyes de España. Estas eran hechas siempre para privilegiar las aristocracias del origen español y la corte metropolitana. Fue este contexto de injusticia y explotación que el pueblo mexicano fue a la lucha en busca de la emancipación política, de las ideales iluministas y la Revolución Francesa fueron elementos motivadores de ese proceso histórico. Una de las causas de la independencia de México es a la desigualdad social que existía en la época de México a la sociedad, que estaba jerarquizada de las siguientes maneras. Españoles de nacimientos, llamados allí Guayupins, que tenían todas las posiciones más importantes en la administración pública. Los criollos, la élite local de origen español, que a pesar de estar formado por ricos terratenientes, la minería, el comercio, no tienen los mismos privilegios que los españoles. Indios y mestizos, el 82% de la población, que eran muy trabajadores explotados por los españoles y criollos.
Las rivalidades de estos tres grupos marcaron el movimiento de independencia de México. En esta sociedad, lo que ocupaban el último lugar, indios mestizos, eran explotados por parte de las colonias españolas, mientras que los españoles eran privilegiados y ocupaban mejores cargos. También, algo que tenemos que mencionar de los criollos, que aunque tenían privilegios, poseían mucho menos que los del más alto cargo, los españoles. Otro donante fue realidad política, no le dijo, sobre la historia de independencia de México. En 1808, cuando llegó la noticia de que Napoleón Bonaparte había tomado el trono español, la rivalidad entre las capas de la sociedad en España aún eran más acentuadas.